¿Alguna vez te has sentido más herido por un silencio que por 1000 palabras maldichas? No es una exageración. Todos, en algún momento, lo hemos sentido. Esa pausa larga, ese momento incómodo en el que esperas una respuesta, pero solo recibes un silencio frío, denso, lleno de significados que no se pronuncian, pero que se sienten con una fuerza abrumadora. La frase que nos guía hoy dice: hay silencios que dicen más que cualquier palabra y miradas que gritan verdades enteras. Pero, ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Cómo es posible que algo que no se dice se entienda tan profundamente? ¿Por qué una mirada puede doler o consolar más que un discurso? El lenguaje, tal como lo usamos, no se limita a las palabras. Existe un universo entero que no se pronuncia, pero que se comunica. El silencio, por ejemplo, no es una ausencia. Es un tipo de presencia. Es una elección, tiene un mensaje implícito. Muchas veces creemos que comunicarse es hablar, decir lo que pensamos, expresar lo que sentimos, pero olvidamos que también comunicamos con lo que callamos. El silencio no siempre es vacío. A veces, es una respuesta tan clara que incluso preferiríamos no haberla recibido. Piénsalo. Cuando alguien guarda silencio frente a una pregunta importante, como ¿todavía me amas? O ¿te pasa algo conmigo? Ese silencio no es neutro. Es una forma de respuesta. Tal vez no tenga forma de palabra, pero tiene forma de intención, de incomodidad, de verdad. Y aquí es donde entra lo más interesante. El silencio no se interpreta solo. Se llena de contexto. Se mezcla con la historia, con los gestos, con los recuerdos. Por eso, un mismo silencio puede significar muchas cosas diferentes dependiendo de quién lo reciba y en qué momento. En algunas situaciones, el silencio es respeto. En otras, indiferencia. A veces, es una forma de cuidar. Otras veces es una forma de herir. Esto no lo hace menos poderoso. Lo hace más complejo. Desde un punto de vista filosófico, el silencio ha sido visto como una frontera entre lo que podemos comprender y lo que se nos escapa. El filósofo Ludwig Wittgenstein dijo una vez: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Pero no se refería al silencio como ignorancia. Se refería al silencio como una forma profunda de sabiduría. Cuando no se puede expresar con palabras, tal vez esté hablando de lo más humano que tenemos. El silencio también puede ser una forma de resistencia, una negativa a seguir un juego, una declaración de independencia. De hecho, en contextos sociales o políticos, callar también puede ser gritar. Puede ser decir, no estoy de acuerdo, sin levantar la voz. Así que cuando alguien no dice algo, no significa que no haya nada que decir. A veces, simplemente no quiere que lo escuches de la forma habitual. A veces, quiere que lo leas entre líneas, que lo sientas, que lo interpretes. El problema está en que no siempre sabemos cómo. Y ahí es donde comienzan los malentendidos. Pero volvamos a la frase. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que eso es verdad? Tal vez porque en una sociedad que premia la rapidez, la respuesta inmediata, la verborrea constante, hemos perdido el hábito de escuchar lo que no suena, de sentir lo que no se dice. El silencio incomoda. Nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, a interpretar sin tener todas las pistas. Y muchas veces preferimos lo explícito, lo dicho, lo concreto. Pero la vida no siempre funciona así. Ni las relaciones, ni la verdad, porque el silencio es lenguaje. Solo que no todos hemos aprendido a leerlo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces entendiste lo que alguien sentía sin que pronunciara una sola palabra? Solo por cómo te miró. Una mirada puede tener más peso que cualquier argumento, más claridad que cualquier explicación, y más impacto que cualquier discurso. Porque los ojos, aunque suene cliché, realmente no mienten. O al menos no saben mentir bien. La comunicación no verbal representa una parte inmensa de todo lo que expresamos. No somos solo lo que decimos, somos lo que mostramos, lo que insinuamos, lo que dejamos ver sin darnos cuenta. La mirada forma parte de eso, y quizás sea su canal más directo, más brutalmente honesto. Una mirada puede transmitir enojo, deseo, tristeza, culpa, amor, traición, miedo, ternura, y lo hace en un instante, a veces sin permiso. ¿Por qué? Porque la mirada conecta directamente con lo que somos por dentro, con nuestras emociones más inmediatas, con lo que muchas veces tratamos de ocultar con palabras, pero que los ojos terminan revelando sin filtros. Imagina esto. Alguien te dice que está bien, que no pasa nada,
que todo está en orden, pero lo hace evitando tus ojos, mirando al suelo, con la mirada apagada o perdida. ¿Le crees? Probablemente no, porque sabes que los ojos están diciendo lo contrario. Ahí está la verdad de esta frase. Hay miradas que gritan, no susurran, no explican, no piden permiso, gritan. Y no solo eso, gritan verdades enteras, no medias, no ambiguas. Verdades que incomodan, que conmueven, que se entienden desde lo más visceral. Una madre no necesita decirle a su hijo que lo ama si le lanza una mirada cuando lo ve dormido después de un mal día. Un amigo no necesita disculparse si su mirada refleja remordimiento auténtico. Una pareja no necesita pelear con gritos si una sola mirada muestra decepción o hartazgo. Lo interesante es que, igual que el silencio, la mirada también tiene contexto. No todas significan lo mismo, pero tienen algo que las palabras no tienen: espontaneidad. Y eso las vuelve difíciles de falsificar. En un mundo donde todos podemos elegir nuestras palabras con cuidado, incluso manipular lo que decimos, las miradas todavía conservan algo salvaje, algo genuino, algo humano que se escapa del control consciente. Por eso muchas veces nos sentimos desnudos cuando alguien nos mira fijamente, porque sin quererlo, podemos estar mostrando más de lo que queremos revelar. Desde una perspectiva crítica, esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos preparados para leer esas miradas? ¿Sabemos realmente lo que estamos observando, o solo interpretamos desde nuestra perspectiva limitada? Porque también es verdad, no todas las miradas dicen lo que creemos. A veces proyectamos, a veces malinterpretamos, a veces vemos lo que queremos ver. Y aquí entra el gran riesgo. Cuando usamos la mirada como verdad absoluta, sin entender el contexto completo, podemos cometer errores de juicio. Podemos confundir tristeza con desprecio, miedo con indiferencia, o simplemente no ver nada cuando había un grito silencioso pidiendo ayuda. Entonces sí, hay miradas que gritan verdades enteras, pero esas verdades también necesitan ser comprendidas, no solo vistas. No basta con mirar, hay que saber mirar. Y más difícil aún, hay que atreverse a sostener la mirada del otro. No todos pueden hacerlo, porque cuando miras de verdad, también te ves a ti mismo reflejado ahí. Ya hablamos del silencio que habla. Ya exploramos las miradas que gritan. Pero ahora viene algo más profundo. ¿Qué papel juegan estos elementos en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos? Porque si lo piensas bien, hay algo fundamental en todo esto. Muchas veces no sabemos decir lo que sentimos, y aún así, lo decimos. Sin palabras, con gestos, con el cuerpo, con los ojos, con pausas, con ausencias. Y aquí aparece una verdad que muchas personas no se atreven a mirar de frente. Somos analfabetos emocionales. Nos enseñaron a leer y escribir, a sumar y a restar. Pero muy pocas veces nos enseñaron a escuchar los silencios, a leer las miradas, a interpretar lo que no se dice. Y eso tiene consecuencias. ¿Cuántas relaciones se han destruido? Porque alguien esperó que el otro entendiera un silencio que no se explicó. ¿Cuántas amistades se han roto porque una mirada herida no fue interpretada como un pedido de ayuda, sino como una señal de desprecio? ¿Cuántas veces alguien ha gritado con los ojos: «Mírame, estoy sufriendo», y nadie supo leerlo? Eso pasa todo el tiempo. Porque damos por hecho que los demás tienen que saber cómo nos sentimos, que tienen que notar lo que no decimos. Pero eso es injusto, no porque el silencio o la mirada no sean válidos como lenguajes, sino porque no todos aprendieron a leerlos. Y entonces ocurre el desajuste, el vacío, la herida silenciosa. Aquí es donde entra la responsabilidad emocional. Es cierto que hay silencios poderosos y miradas sinceras, pero también es cierto que no podemos vivir esperando que el otro adivine lo que callamos. No todo se resuelve sin palabras. A veces hay que decirlo, aunque cueste, aunque tiemble la voz, aunque la mirada se quiebre, pero decirlo. Porque sí, el silencio puede hablar, pero no siempre es escuchado. Y sí, una mirada puede gritar, pero no todos quieren mirar de frente. Por eso en la práctica, vivir desde estos lenguajes invisibles exige algo más que intuición. Exige empatía, paciencia y sobre todo, valentía. Valentía para sostener silencios incómodos y no llenarlos con palabras vacías. Valentía para mirar a alguien a los ojos y no desviar la vista cuando lo que ves duele. Valentía para enfrentar lo que no se dice, y también lo que se dice sin palabras. Desde una visión más filosófica, este tema nos lleva a una paradoja muy interesante.
La verdad no siempre necesita explicarse para ser comprendida, pero también, no todo lo comprendido sin palabras es necesariamente verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo silencio es profundo, y no toda mirada es transparente. A veces callamos por miedo, no por sabiduría. A veces miramos con rabia, no con verdad, y a veces creemos entender al otro, cuando en realidad solo lo estamos juzgando desde lo que nosotros sentimos. Por eso, hay que tener cuidado. Los silencios y las miradas no son fórmulas mágicas, son lenguajes, y como cualquier lenguaje, pueden interpretarse bien o mal, pueden comunicar o confundir. Lo que sí es seguro es que tienen un valor real, y que cuando aprendemos a leerlos con honestidad, pueden transformarse en herramientas poderosas para conectar de verdad, para crear vínculos más profundos, para entender que las emociones no siempre se expresan con claridad, pero sí con autenticidad. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Debemos dejar de hablar y solo mirar? ¿Debemos refugiarnos en el silencio esperando que todo se entienda? No. La clave está en el equilibrio, en saber cuándo el silencio tiene sentido, y cuándo se convierte en una evasión, en saber cuándo una mirada lo dice todo, y cuándo hay que completar lo que no se dijo. Porque los silencios pueden ser elocuentes, pero también pueden ser crueles. Y las miradas pueden ser honestas, pero también pueden ser ambiguas. Todo depende de cómo las usamos y cómo las recibimos. Llegamos al final de este viaje reflexivo. Hemos explorado los silencios que hablan más fuerte que cualquier palabra, y las miradas que gritan verdades que tal vez nadie se atrevió a decir. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué hacemos con esto? Porque entender que hay formas de comunicación más allá del habla no es solo un dato interesante, es una invitación a estar más presentes, a escuchar con los ojos, a mirar con el corazón, a no quedarnos solo con lo dicho, sino a prestar atención a lo que se esconde entre líneas, a lo que se escurre entre los gestos, entre las pausas, entre los momentos en los que no hay ruido, pero sí sentido. Hoy vivimos en un mundo saturado de palabras, mensajes, comentarios, opiniones, todo el tiempo, en todas partes. Pero, a pesar de eso, o quizás por eso, muchas veces nos sentimos más desconectados que nunca. ¿No será que estamos hablando demasiado, pero comunicando muy poco? ¿No será que el verdadero lenguaje está en lo simple, en lo que no necesita adornos, en lo que no necesita volumen para ser profundo? Ahí es donde entra el valor del silencio. No como vacío, sino como espacio. Espacio para pensar, para sentir, para escuchar al otro sin interrumpirlo, para permitir que la emoción se manifieste sin tener que traducirla en palabras de inmediato. Y el valor de la mirada. No como gesto superficial, sino como puente, como una forma de estar con el otro sin tener que decir, «Te entiendo», porque ya lo dijiste con tus ojos. Entonces, ¿cómo podemos integrar esto en nuestra vida cotidiana? Primero, aprendiendo a observar, a no correr siempre hacia la palabra, a darnos tiempo, a notar si alguien necesita silencio, o si ese silencio es una barrera que debemos atravesar con cuidado. Segundo, aprendiendo a mirar, pero a mirar de verdad, no con prisa, no desde la sospecha, sino con apertura, con presencia, con humanidad. A veces, una simple mirada sostenida puede generar más conexión que un discurso largo. Tercero, aprendiendo a responsabilizarnos por lo que comunicamos, incluso cuando no hablamos, porque lo que no decimos también impacta, porque una mirada dura, un silencio evasivo o una ausencia prolongada también son mensajes, y si los usamos sin conciencia, podemos herir sin darnos cuenta. Y por último, aprendiendo a preguntar, no asumir que entendimos todo solo por un gesto, no convertirnos en adivinadores emocionales, sino abrir el diálogo con honestidad. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? ¿Te sentiste escuchado? Esas preguntas, acompañadas de un silencio atento y una mirada sincera, pueden cambiarlo todo. Tal vez el reto más grande no es hablar, sino estar presentes cuando no se dice nada. Estar ahí, en el espacio en blanco, en el gesto mínimo, en la emoción desnuda que no busca convencer, sino ser compartida. Porque al final, las relaciones humanas no se construyen solo con lo que decimos. Se construyen con lo que sostenemos, con lo que acompañamos, con los silencios que respetamos y con las miradas que no evitamos. Y eso nos devuelve a la frase que abrió todo este viaje. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra, y miradas que gritan verdades enteras. No es solo una frase bonita, es una invitación profunda a escuchar mejor,
a mirar mejor y, sobre todo, a sentir más allá del ruido. Si algo de todo esto resonó contigo, tal vez ya estés mirando distinto, tal vez, sin darte cuenta, ya estés leyendo más allá de las palabras. Y si no, no pasa nada. Todo empieza con una simple pregunta. ¿Estás escuchando solo lo que se dice, o también lo que se calla? Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. O tal vez, nos volvemos a encontrar en un silencio compartido.